Correcto, muy bien. Pues muy buenos días a todas y a todos. Agradecemos su presencia en este evento de nuestra jornada académica de la Universidad de Jalapa Digital. A continuación, para seguir con este programa, vamos a tener un conversatorio sumamente interesante que tiene que ver con cuestiones principalmente de sustentabilidad y redes alimentarias. Y para ello vamos a platicar con un par de panelistas que tienen muchísima experiencia y sobre todo están desarrollando trabajos sumamente interesantes. Ellas son Gabriela García Esqueda, que pertenece al posgrado de Ciencias de la Sostenibilidad de la UNAM, y tenemos a Laura Yarri, que pertenece a la Red de Economía Solidaria de la Gira. Si me permiten, voy a leer una pequeña semblanza de nuestras invitadas. Sí, bueno, en primera instancia, Laura Yarri es nacida en Francia, realizó la mayoría de sus estudios universitarios en ese país, los cuales le permitieron colaborar con organizaciones no gubernamentales en Madagascar y con centros de investigación internacionales como el CIRAD y CATI en Costa Rica. Laura es bióloga titulada por la Universidad de Borgoña en Francia y cuenta con una maestría en sistemas agrícolas y agroalimentarios sostenibles que realizó al sur de Montpellier en Supagro. Hizo su tesis en México con un trabajo sobre maíces criollos e híbridos en comunidades en Puebla. Desde que vive en México ha estado colaborando con la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la Universidad Veracruzana y con organizaciones de la sociedad civil de educación socioambiental y defensa del territorio como Desarrollo Sustentable de Río Cedeño, Lucas Martín, Asociación Civil, la Red de Agricultura Urbana y Perurbana de Jalapa y la Red de Custodios del Archipiélago, de donde surgió la Red de Economía Solidaria La Gira, un colectivo que acerca a productores agroecológicos y consumidores y del cual será la vocera el día de hoy. Actualmente, Laura se encuentra impulsando con una compañera suya un proyecto llamado Utópica, Colectiva para el Buen Vivir, que se concretó en la apertura de un espacio en el cual se pueden encontrar productos agroecológicos de productores locales, así como comer alimentos elaborados con productos sanos y locales y participar sobre todo en actividades culturales y de educación socioambiental, haciendo comunidad. Por su parte, Gabriela García Esqueda es originaria de la Ciudad de México. Como diseñadora y fotógrafa ha buscado apoyar causas sociales y ambientales. Por ello, desde 2007 ha colaborado con asociaciones civiles, cooperativas y fundaciones en la difusión de proyectos, desarrollando la identidad gráfica y medios de comunicación para 7 asociaciones civiles, 6 proyectos empresariales sustentables y además de ello cuenta con publicaciones académicas. Ha impartido cursos de fotografía a jóvenes, maestros y miembros de las asociaciones civiles. En 2012 formó Conecta Tierra Asociación Civil para llevar a cabo proyectos de desarrollo comunitario, donde fue coordinadora de comunicación y vinculación. En 2014 fundó Son de Miel, que es un proyecto para la promoción de mieles mexicanas. Cursó la maestría en estudios transdisciplinarios para la sustentabilidad en la Universidad Veracruzana, con una tesis relacionada con la valoración agroecológica de apicultura y meliponicultura en cafetales, y participó también en la segunda generación de la Escuela de Abejas Nativas, INADA, UCI Red. Actualmente realiza su doctorado en Ciencias de la Sostenibilidad en la UNAM con una investigación sobre la colaboración transdisciplinaria para la sostenibilidad regional del manejo de abejas en cafetales de sombra. Como se dan cuenta, bueno, nuestras ponentes son demasiado dignas para estar con nosotros, ¿sí? Afortunadamente contamos con la participación de personas que tienen esta calidad académica, entonces mucho les agradeceremos su atención y les demos la palabra tanto a Gabriela como su compañera para que iniciemos con este interesante conversatorio. Al terminar, podemos hacer una serie de preguntas. Le agradecería al público que la medida de sus posibilidades participara y todas las dudas que tengan, por favor, las pueden externar en este momento para que el conversatorio sea todavía más ameno. Entonces, pueden empezar, Gaby. Muchísimas gracias. Gracias, Laura. Gracias. Si quieres, Lau, empieza. Habíamos pensado, sí. Ok, hola. Bueno, buenos días a todos, todas. Voy a compartir pantalla, si me permiten. Ok. ¿Ya la pueden ver?
Sí, Laura, adelante, ya se puede ver. Bueno, ahí me van cortando, con el tiempo. Me van haciendo señal. Pues yo vengo hoy en representación, como voy a ser parte de en representación de la voz colectiva de un colectivo que se llama la Red de Economía Solidaria, la Gira, en el cual estamos productores y consumidores de la zona de Jalapa. Y entonces el día de hoy, pues les voy a contar un poco de cómo se formó esa red, en qué consiste y pues cómo estamos organizados, cómo funcionamos, ¿no? Y bueno, la red de economía solidaria La Gira surge dentro de otra red que se llama la red de custodios. La red de custodios es una red que surgió en 2015 a raíz de un decreto de área natural protegida que, que salió para la zona de Jalapa. Ahí si ven en el mapa, hay varios como manchones de colores que representan esas áreas naturales protegidas. No sé si todos los que estamos acá las conocemos, si no, pues es una oportunidad para conocerlas. Y entonces son áreas naturales protegidas que fueron decretadas en 2015 y en esas áreas, pues viven productores, hay zonas como pecuarias, pero también hay zonas habitadas, ¿no? Bueno, y cuando surgió ese decreto, se formó un grupo como de ciudadanos que tenía la intención como de proteger y de custodiar, por eso se llama la red de custodios, esas áreas naturales protegidas. Y bueno, entonces en esa red se fueron integrando personas tanto de la sociedad civil organizada, como de la academia, como artistas, ambientalistas y también están productoras y productores. Y dentro de esa red, en 2018, como fue surgiendo poco a poco como esa necesidad de irnos capacitando a las metodologías participativas para poder precisamente trabajar más con las personas que habitan el territorio, para trabajar más en colectivo, etcétera. Entonces había personas dentro de la red que ya tenían como muchas herramientas y conocimiento de cómo hacer eso y como que surgió la necesidad de ir capacitando más personas, tanto dentro de la red de custodios como con otras organizaciones que también estaban como actuando en el territorio y que necesitaban como más capacitación en cuanto a eso. Entonces surgió un curso que se llamó Cursos de Metodologías Participativas para la Cohesión del Territorio, y dentro de ese curso se organizaron algo que llamamos giras de aprendizaje, que fueron giras para ir a conocer el territorio, ir a recorrer el territorio juntas y juntos y hablar con las personas que lo habitan. Y entonces fuimos ahí como trazando como un itinerario de los lugares que queríamos ir a visitar, que tenían que ver con el área natural protegida. Y ahí, en esas giras de aprendizaje, fueron surgiendo como muchas ideas y propuestas de cosas que se podían hacer como para poder defender el territorio y esas áreas. Y una de esas cosas fue la creación de algún mecanismo de economía solidaria para que los productores que están en esa zona puedan seguir como produciendo, cuidando esas áreas naturales protegidas y que tuvieran como un mercado para poder vender sus productos y que fuera un mercado con precios justos, ¿no? Que no era, pues que no es el caso, ¿no? De la mayoría de los productores que producen en la zona, que venden a intermediarios y al final su ganancia es muy pequeña, ¿no? Entonces fue surgiendo esa idea y de ahí, pues les voy a pasar un pequeño video, si me permiten, que dura como 3-4 minutos, de cómo fueron esas giras. Y de ahí les voy a contar cómo fue ya surgiendo como, pues la red como tal, ¿no?
Ahorita, ¿ya están viendo la pantalla? Seguimos viendo tu presentación. Ah, Creo tengo que tienes que salir. sí. Va. Sí, ahí está el YouTube. Recorrimos los senderos del bosque de Chilcoyá. Bajamos por el Cedeño y Ribera del Piquén, y Ribera del Piquén. Con esfuerzo y perseverancia sanamos al cedeño, quetzales con elegancia recordamos con anhelo. Ay, no más, no más. Giramos, giramos, giramos y juntos vamos girando, que se acabarán los bosques si no nos organizamos. Giramos, giramos, giramos y juntos vamos girando, así como gira la tierra nos vamos hermanando. Así fue como conocimos la laguna del Castillo. En Pacho Viejo convivimos, custodios en gira nacimos. Ay, amor, amor, ay, amor, amor. Aunque el café está en crisis, la Roya del Sur llegó. La combaten con lombrices porque el suelo se cansó. Ay, mamá, 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 el suelo ya se cansó, el suelo ya se cansó. Cafetales bajo sombra aún mantienen la región. Consumamos el café sembrado de corazón. Ay, mamá, 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 sembrado de corazón. Giramos, giramos, giramos y juntos vamos girando, que se acabarán los bosques si no nos organizamos. Giramos, giramos, giramos y juntos vamos girando, así como gira la tierra nos vamos hermanando. Epa, epa, lecho y hierbabuena, colectivo de mujeres que trabajan la tierra y productos pa' que llegue. Ay, no más, no más, ay, no más, no más. Mejorar la economía con el saber campesino, ese es nuestro destino. Usar agroecología, usar agroecología. Ay, no más, no más. Ay, no más, no más, ay, no más, no más. Hay un mundo que sembrar y todos somos guardianes. Empecemos a trabajar porque mañana ya es tarde. Ay, no más, no más. Enfría cualquier habitación en 90 segundos con este mini enfriador de aire. ¿Cansado de las habitaciones? Ahí voy. Bueno, ya pueden ver la presentación. No, es tu No, Laura, escritorio. estás presentando todos tus archivos de tus carpetas. Pues bueno, esa fue como una... ¿Ya? ¿Dónde andas, negrita? No, ¿Cómo te portaste? Hola. no, aún no. ¿Podrías volver a compartir tu pantalla? ¿Podrías abrirla en otra pestaña y entonces abrirla? Y compartirla nuevamente.
Creo que se congeló, ¿verdad? ¿Se quedó congelada? Sí, parece que perdió Sí, la conexión. Sí, ¿verdad, Gaby? sí. Sí, ya, de hecho ya se desconectó. Gaby, si quieres continuar entonces, y ya si regresa Laura, complementamos tu presentación con la de ella. Ok. Sí, por favor. eh, Va. Sí, gracias. Sí, pues bueno, justamente vamos a ir hilando entre las dos propuestas, entre los Ok. dos Ujú. proyectos, entonces está bien, lo vamos complementando así. Yo justamente conocí a Laura en esto de la gira, empecé, digamos, con una colaboración enterándome más de lo que hacían los custodios, supe de este proyecto de la gira y fue así que también nos vamos tejiendo en los proyectos. Voy a poner la presentación. Em, lo voy a dejar así, no en pantalla completa para poder verles y también por si regresa Laura. Yo les voy a compartir un proyecto que llevamos en la maestría. Y lo digo en plural porque finalmente fue un proyecto colaborativo, fue un proyecto que desde el principio se planteó como transdisciplinario, ya a eso me refiero que eh, el tipo de conocimiento ciertamente generado en academia, pero que desde el principio busca una incidencia más allá de lo académico. A veces hablamos de colaboraciones interdisciplinarias, que pueden ser eso todavía con este enfoque académico, pero lo transdisciplinario busca integrar distintos tipos de saberes, distintas percepciones. Entonces, en este proyecto de maestría, lo que buscamos fue hacer una valoración desde la visión de la agroecología de distintos proyectos de apicultura y meliponicultura y que particularmente estaban en cafetales de sombra. La meliponicultura es la crianza de abejas, pero a diferencia de esta abejita que está aquí en la foto, las abejas, los meliponinos, son varias especies, pero hay unas que se utilizan más con fines de crianza y para obtener productos como miel, propóleos, etcétera. Son abejas sin aguijón que son nativas a los trópicos. Entonces, pues bueno, hay también una tradición cultural, ancestral muy fuerte para la crianza de estas abejitas. Algunas de las preguntas que fueron surgiendo en la investigación, queríamos conocer pues eso, cómo está agroecológicamente hablando este sistema, porque finalmente es un sistema donde conviven el cafetal, pero no solo es el cafetal pues como ustedes conocen aquí en todos estos predios, el cafetal es muchas diversidades de plantas, de árboles, todos los animales, los cultivos que hay alrededor de eso. Y dentro de ese sistema, ¿cuánto valen las abejas? Era como una pregunta. Bueno, ¿cuánto valen tus abejas o las abejas del cafetal para diferentes actores? En este caso, para las familias, para los apicultores, para las meliponicultoras, los comerciantes, los consumidores de miel. O sea, fuimos como sondeando varias miradas. ¿Cómo se ha transformado también estas relaciones en la apicultura y la meliponicultura? ¿Y qué riesgos hay cuando solamente nos enfocamos, en este caso, a la miel? O hay otros casos donde lo más valioso, por ejemplo, es la polinización. Entonces, estuvimos trabajando varias redes, pero sobre todo este trabajo de maestría se centró con 4 familias. Hay una familia Fuentes Ruiz, que está en una comunidad que se llama Tetlasca, está como a 1 hora de acá de Jalapa. Ellos tienen alrededor de 40 colmenas, pero lo que es también muy interesante es que tienen una gran diversidad. Tienen unas 7 especies de meliponinos, además tienen también colmenas de apis, que es esta abejita europea. Y ellos tienen una gran capacidad de observación y adaptación y ellos van viendo cómo es la colmena y entonces si le iba mejor en las ollitas o en una caja, en qué tipo de caja, en qué lugar. Todas estas observaciones pues son sus aprendizajes de muchísimos años de experiencia
Y además han estado colaborando con una asociación civil que se llama INANA y formaron parte de la Escuela de Abejas Nativas. Entonces, ellos también nos iban compartiendo todos sus aprendizajes y es como íbamos tejiendo entre la asociación civil INANA, digamos, también forma parte de los custodios, o bueno, integrantes de INANA forman parte de los custodios, y en estas giras que mencionaba Laura, se involucraron también ahí los familiares en Tetlasca. Y una cuestión interesante también es que la dimensión de las abejas no solo se queda en la producción de miel. Con otra familia empezaron también un proyecto de viveros. Entonces, era importante como ampliar y decir, abejas no es igual a miel, abejas es igual a polinización, es igual a diversidad, y por lo tanto, si queremos cuidar las abejas, necesitamos sembrar forzosamente más árboles melíferos, como para en esa dimensión territorial se podría pues sí conversar distinto sobre la mirada agroecológica de las abejas. Otra familia está en Piedra Parada, esto es también como una hora de Jalapa, pero hacia otro rumbo, es en Cozautlán, y ellos tienen una asociación que se llama Vida AC, tienen muchísimo trabajo de muchos años, es realmente muy inspirador todo el enfoque agroecológico que han tenido, pues el posicionamiento de aprendizaje desde el ser campesino y toda la resistencia y todos los esfuerzos que tienen alrededor de eso. Y entre esos esfuerzos ellos integraron a las abejitas. Entonces, aunque han trabajado anteriormente con apicultores, decidieron también retomar el aprendizaje con las abejas nativas, con las meliponas. Y tienen un enfoque muy bonito hacia la salud. O sea, es uno de los proyectos que tienen, se llama Mujer que Sana, porque se dieron cuenta que además las mujeres muchas veces son como este vínculo familiar hacia la salud. Entonces, además de ellas producir las tinturas y producir, bueno, todos sus productos con las plantas del cafetal, también empezaron a comercializar estos productos e integraron dentro de los productos algunos, por ejemplo, algunos hicieron formulaciones con miel o con propóleo para ir también vinculando el trabajo que tenían con las abejitas. Yéndonos a otra región, esto es en Oaxaca, esta familia de Emilio y Angelina llevan muchos años también con abejitas, tienen muchísimas, 64, 6 especies, y sobre todo a diferencia de otros lugares donde el conocimiento se hereda, en el caso de don Emilio fue muy interesante que es un autodidacta. Él empezó pues eso en mucha observación de las abejas, en entender cómo eran. Alguna vez también tomó algún curso y él empezó, o sea, simplemente. Pero en la región de la Chinantla hay también mucho conocimiento del paisaje. Ellos son pues de cultura chinanteca, entonces también la forma en la que nombran las relaciones, en la que ven todo este cafetal, se ve traducido en su proyecto con las abejas. Y esta es la otra familia, que de hecho también Jorge la conoce. Esto es en Cerro Camarón, en Oaxaca. Es otra parte de la Chinantla, aunque es no tan lejos una con otra. Tienen algunas particularidades en su paisaje. Aquí, por ejemplo, en la foto de abajo está justamente don Emilio fue a visitar a la otra familia para comentar pues las técnicas que ellos tenían con la meliponicultura. En el caso de esta familia, fue distinto el enfoque. Ellos tenían más bien como protección de las abejas y realmente casi no hacían como una cosecha más, pues sí, más formal, pero el vínculo que tenían de las abejas y su espacio, su cafetal, bueno, en este caso también tienen cacao y vainilla. Eso, digamos, fue otra mirada que fue distinta para hacer toda esta valoración. En estas 4 experiencias particularmente, un poco del acompañamiento fue hacer pues diferentes modalidades, diferentes formas. Lo puse como indicadores, pero van cambiando y también fueron como muchas palabras que fuimos usando.
Y esto es a lo que me refiero como investigación transdisciplinaria, porque fueron varios grupos, es el grupo de la UB, pero también el grupo de la Asociación Civil, otro grupo de COSUR, que lleva ya mucho tiempo también trabajando con el enfoque de abejas, o sea, particularmente se llama el equipo abejas de ahí de COSUR. Entonces se hizo en uno de los encuentros de meliponicultura, se hizo una primer propuesta de soporte, después la volvimos a repensar entre todos, hicimos como varias versiones y se fueron dialogando mucho también con estas familias. Entonces, este es el proyecto, bueno, esta es la primer propuesta que salió, bueno, no, esta ya es como la tercera. Aquí la idea fue que las familias, y sobre todo si era una invitación a contestarse pues en grupo, en familia, pudieran como rellenar los simbolitos a partir de contestar las preguntas. Por ejemplo, en la primera dice, realizamos prácticas que favorecen a las abejas, como reforestaciones, viveros, rescate de plantas criollas. Entonces, si ellos consideraban que, digamos, este aspecto sí se hacía, entonces rellenaban con ese colorcito verde. Y así, con todo el ejercicio. Al final, la pregunta central queda abierta, ya no tiene ningún icono particular, pero se les invitaba a escribir o dibujar qué significaba para ellos el buen vivir, ¿no? Entonces, la intención es ampliar, digamos, la dimensión de productiva de las abejas, en este caso de un proyecto apícola, y con algunas variantes para el proyecto de meliponicultura. Y esta visión, por eso le decíamos como agroecológica, porque implica que la producción, si bien tiene algunas cosas de salud, de manejo, o sea, hay como cuidados específicos que son de la apicultura y la meliponicultura, la idea es que se amplíe hacia, digamos, lo que tiene que ver con la soberanía alimentaria, lo que tiene que ver con lo sociocultural, y todo eso es lo que podríamos valorar dentro del proyecto agroecológico. También se platicó mucho que esta es una propuesta, pero lo ideal es que cada grupo pudiera formular sus preguntas, pudiera formular incluso sus dibujos, o sea, que se fuera adaptando conforme al tiempo. Bueno, platicando un poco más del proceso, se hizo los diseños, se llevaron al diplomado, en este caso en Ecosur, fuimos platicando cómo es que se veían. Este es, por ejemplo, con la familia de Piedra Parada, cómo ellas van contestando y viendo, bueno, tal vez nos hace falta, o sea, los huecos, estos huequitos blancos, es un poco en lo que pudiera hacernos falta, ¿no? Para nuestro proyecto. Y otra parte que fue interesante es las catas de miel, para volver a hilar, digamos, tanto esta dimensión territorial, esta dimensión de los diferentes valores que tiene la miel, con, ahora sí, el producto que sería la miel misma. Y entonces es ver si podíamos, tanto con diferentes consumidores de miel como con los productores, intentar ampliar y no solo a lo sensorial, que de por sí es muy interesante, pero también a lo cultural, también a lo territorial, o sea, es todo lo que tiene una gota de miel. Entonces, bueno, solo como igual para compartirles brevemente que algunos de los aprendizajes que tuvimos, pues es justo esto que menciono ahorita, de ver todo lo que hay detrás de este trabajo, ya sea de miel, de propóleos, de la colmena. También en muchos de esta sección central del buen vivir, vimos que había como un énfasis en la salud, en la familia, en el ambiente. Entonces fue como igual algunas de las conclusiones, bueno, de las compartencias que fuimos haciendo. Y esta pregunta inicial de cómo valoramos o cómo le ponemos valor a estas abejas tiene mucho que ver con de quién pregunta, ¿no? Desde dónde se pregunta. Y eso es algo que tal vez ustedes en sus investigaciones pueden ir
ir viendo en diferentes momentos desde dónde estoy preguntando. Porque si bien se le puede poner un valor, por ejemplo, económico, y hay valoraciones de la polinización y se hacen estimados y lo que sea, bajo ese paradigma de valoración, ¿qué es lo que está aportando, ¿no? Y para quién le sirve eso. Entonces, este proyecto particularmente buscó que fue como un apoyo, digamos, hacia las familias que realizan estas prácticas, ya sean con abejas nativas, europeas, para también ayudar en la toma de decisiones, ¿no? O sea, hacia dónde queremos llevar nuestro proyecto de crianza de abejas. También otra cosa interesante que vimos en los diferentes grupos es que a veces asociamos mucho con, hay abejitas y entonces es bueno y entonces es ecológico, y no necesariamente, o sea, estuvo bonito como dar un paso atrás y decir, el cultivo de abejas como per se no es necesariamente como un beneficio ni para las familias ni para las abejas. Entonces es como poner también cierta apertura a esa asociación. Y particularmente el ejercicio de la caracterización de mieles sí puede ayudar a que el consumo venga un poco más informado, a que se hagan más redes. O sea, la invitación, cuando me preguntan, ¿cuál es la mejor miel? No, pues la mejor miel es la que viene de tu territorio, porque tú conoces de dónde viene, porque tú conoces a las familias, porque te puedes involucrar. Entonces, ahí la invitación es justamente a las redes, que ahorita vamos a regresar a lo de la gira para que conozcan más, pero sí es en este proceso de investigación, bueno, que se gestó desde una arista académica, pero que involucra muchos saberes, muchos procesos también. Creo que sí lo interesante es retomar el trabajo de colaboración y de redes. Entonces, bueno, unas pequeñas conclusiones que tuvimos. Justo la miel es más como el símbolo, como síntesis de este territorio que visitan las abejas. Es también una síntesis de toda la diversidad que están visitando, porque literalmente mapean el lugar hasta donde llegan y es literalmente una síntesis de estas diferentes plantas que visitan, pero también estas plantas que visitan son reflejo de la gente que las cuida, de la gente que las siembra, de que las procura, que las usa. Entonces, literalmente es por eso como esa representación del territorio. Entonces, un poco la invitación es, cuando ustedes consuman miel, que ojalá sea miel pues, de esta región, que pudieran hacer como esa reflexión. Y otra de las reflexiones finales fue que no se trataba de entender a los proyectos de apicultura o meliponicultura aislados, sino que son parte de un sistema campesino. Es decir, si los apicultores solo se dedican a producir miel, el problema es que dejan de tener su milpa, dejan de tener cafetal, dejan de tener, o sea, el sistema campesino es complejo y hay que buscar los mecanismos para mantenerlo en conjunto, ¿no? Que no le pongamos demasiado peso, y sobre todo a veces son pesos económicos, a un producto. Otra conclusión es que pues no podemos desvincular a las abejas con los territorios y con los escenarios de degradación. Ojalá estemos ahí como, bueno, al menos acá en Jalapa ubicados pues todas las amenazas que tenemos territorialmente. Ahorita en el video salió una que fue el caso de la roya con el café, el caso de, hay muchos aguacateros, hay muchos que siembran papas y hay muchas otras amenazas alrededor, pero justamente en este mapa que ponía Laura, donde se ven como diferentes espacios, la invitación que es pues a reconocernos dentro de esos territorios y que en esos territorios, como en todas las amenazas que existen, y pues justamente también destacar prácticas y visiones que todavía reconocen como estas relaciones territoriales de cuidado, toda la diversidad,
Y pues bueno, sí. Pues les agradezco, es un pequeño ejemplo de una investigación que esperemos también les sirva, les sea inspirador. Y regresamos con Laura para que también nos acabe de contar. Muchas gracias, Gaby. Sí, Laura, si gustas continuar, por favor. Se te fue el internet y esto sí es. Entonces no te preocupes, sí. Te cedemos la palabra. Es lo problema de lo virtual. Bueno, pues ya vieron el video, ¿no? De lo que fueron las giras. Y pues a raíz de esas giras, entonces, y de esa como diálogo que establecimos con las personas que vivían en esos territorios, es que fue surgiendo esa idea de crear algo que pudiera permitir a los productores comercializar sus productos con precios más justos, ¿no? Entonces hubo como, después de esas giras y después de ese curso, como varios encuentros, que aquí pueden ver como algunas imágenes. Fue como un largo camino, algunos meses de trabajo así colectivo, como para ir aterrizando cómo podría ser ese mecanismo de economía solidaria que queríamos, ¿no? Y bueno, para eso nos inspiramos mucho de algunas iniciativas que existen ya acá de economía solidaria, pero también pues conocimos a una cooperativa de consumo que se llama La Imposible, que está en la Ciudad de México y que también tiene un trabajo muy interesante, y ellos vinieron a compartir con nosotras su trabajo y cómo estaban funcionando, y de todo lo que habíamos como visto de posibilidades, la forma en la cual ellos funcionaban era una forma como más adaptable a la situación que teníamos, ¿no? A nuestro contexto. Entonces nos inspiramos mucho de ellos y les agradecemos mucho pues haber compartido con nosotros para que surgiera ahora sí la gira como red de economía solidaria. Y bueno, y nace la red de la gira dentro de la red de custodios, les recuerdo, ¿no? Entonces era una red dentro de otra red, y en un inicio, cuando empezamos con esos intercambios de productos, empezamos con los consumidores que eran parte de la red de custodios. O sea, primero la primera comunidad era pues la red de custodios, quienes estuvieran adentro, los productores que se vinculaban con la red, que ofrecieran sus productos a los consumidores y que ese intercambio se pudiera dar en las asambleas mensuales que se hacía de la red de custodios. Y esas asambleas se hacían en espacios universitarios. Eso fue en 2019, la primera entrega. Entonces ya ven, o sea, el curso 2018, ¿no? Ya de ahí pasó casi un año para que iniciáramos como tal con esa red. Y así, para explicarles un poco cómo funcionan los pedidos y las entregas, cada 15 días se hacen las entregas de los productos. Entonces, antes, los productores nos avisan de la oferta, avisan a sus enlaces, que son las personas como que juegan ese papel de enlace entre productor y consumidor. Entonces avisan a esas personas, los enlaces, actualizamos el formato de pedido, es un formato que está en Excel, enviamos ese formato a los consumidores por correo, los consumidores tienen un pequeño tiempo, cada vez más pequeño, para hacer su pedido. Nos mandan de vuelta el formato, ahí se integran todos los formatos y todo eso se hace de forma como muy rústica, diría yo, porque no es como una plataforma digital automatizada, ¿no? Todo se hace como que a través de formatos en Excel. Ya juntamos todos esos pedidos, avisamos a los productores de lo que tienen que traer como producto, y ya el viernes llega el momento de la entrega, y entonces llegan los productores, entregan sus productos, se van armando los pedidos de cada consumidor y después llegan los consumidores a recoger su canasta, que acá están las canastas. Y pues un poco decirles que nosotros iniciamos en 2019, en abril, y pues con la pandemia que llegó como en 2020,
nos dio como, de hecho la pandemia fue un momento como muy así de pensar, a ver, ¿qué hacemos? ¿Paramos todo? Porque pues eso implicaba como vernos, ¿no? Y socializar de alguna forma. O al contrario, ¿no? Es el momento de echarle más ganas a eso porque es el momento en donde más los productores y los consumidores lo necesitan, ¿no? Entonces, pues decidimos pasar de entregas que eran en un inicio mensuales a unas entregas que fueron quincenales y se fueron sumando más productores y más consumidores. Si ven acá los números, ¿no? Empezamos con 10 productores, 19 consumidores, así fue, y de repente ya en 2020 ya como más de 80 consumidores y más productores también, ¿no? Aquí tienen algunas fotos también del espacio en donde se realiza la entrega, porque ya de pasar de antes de la pandemia en espacio universitario, pero como en la pandemia todo cerró, tuvimos que también reubicar el espacio de entrega y pues fue acá en la casa en donde yo vivo, en la cochera, ¿no? Que se prestó para poder organizar todo eso cada 15 días los viernes. Acá pues les presento parte de los productores que forman parte de la gira. No los puedo presentar individualmente porque me tardaría mucho, pero pues como pueden ver, como hay una diversidad de personas y de productos. Y también nos decía Gaby hace rato lo importante que es saber qué hay atrás de la miel. Pues lo mismo, ¿no? Como nos parecía importante y en la pandemia un poco como se rompieron vínculos, ¿no? Porque pues ya no podíamos interactuar tan fácil. Entonces decidimos crear como una dinámica en el grupo WhatsApp que tenemos con toda la comunidad Gira, que se llamara el Conociéndonos y lo que hay detrás de cada producto. Porque precisamente atrás de una bolsa de setas, de un queso, de una miel, etcétera, hay muchísimas cosas y personas, ¿no? Que hacen un trabajo como muy importante. Entonces, cada 15 días los productores iban compartiendo en el grupo lo que hacían, con imágenes, videos, etcétera, ¿no? Para dar a conocer, porque ya no era un momento para poder ir a visitarlos físicamente. Entonces, eso fue como la forma de mantener como más contacto entre la comunidad. La huerta les quiero mostrar la horticultura. No les voy a pasar los videos porque ya me tardaría mucho. Y aquí tienen un mapa un poco de dónde están ubicados la mayoría de los productores que participan. Entonces, si se fijan, los que están como en rosado están como muy cerca de las áreas naturales protegidas del archipiélago, las que les presenté en un inicio, que son como los que se ven acá en rojito. Y hay algunos productores que sí vienen de un poquitito más lejos y que pues por la zona en donde están, pueden producir otras cosas que no están acá cerquita de Jalapa, ¿no? Entonces también nos pareció importante integrarlos. Pero de forma general no hay productor que esté a más de creo que 60 kilómetros, ¿no? Si hablamos de distancia directa así, de Jalapa, pues. Y bueno, también como parte de ese trabajo colectivo que hacemos, es que hacemos como varios talleres, encuentros, asambleas, etcétera, en donde vamos como reflexionando en colectivo sobre pues cómo queremos seguir, ¿no? Primero que nada como colectivo, ¿no? ¿Qué va bien? ¿Qué hay que reorganizar? ¿O cómo podríamos mejorar? Y en uno de estos encuentros fuimos, pues imaginando o aterrizando qué era la economía solidaria para nosotros. Y entonces llegamos como a esa definición colectiva, que es construir una economía solidaria es para nosotros crear círculos de consumo y producción local de personas que trabajan cuidando la naturaleza en cadenas de manos y un diálogo continuo, construyendo comunidad y una postura política de resistencia. Así buscamos cuidar lo que nos cuida con amor, apoyo mutuo, respeto, solidaridad y sustentabilidad. Entonces eso es para nosotras la economía solidaria, ¿no? Y pues acá algunas imágenes de cómo son nuestras
entregas, decirles que en las entregas se necesitan entonces como 9 personas que están como a cargo de la logística cada 15 días. Y ha sido bien importante ir como rotando esos roles, ¿no? En un inicio éramos como muy presentes en las entregas, las personas del grupo enlace, que fuimos como las personas que estábamos desde el inicio impulsando ahí, echando un montón para que eso creciera, ¿no? Y poco a poco logramos que más consumidores y más productores pues dieran de su tiempo para estar en esas entregas que en total duran como pues casi 6 horas, ¿no? Desde el momento de limpiar, instalar el lugar hasta terminar la entrega. Entonces era bien importante como esa rotación de rol, ¿no? También en las entregas, pues ya verán que se hacen como, para las personas que no pueden venir, se hacen envíos a domicilio con bicimensajería. Y en esas entregas y también en cualquier como encuentro que hagamos, siempre hay una parte como de evaluación colectiva de cómo vamos para retroalimentar y para ir mejorando. Y hay siempre también esa parte como de convivio, ¿no? Muchas de las entregas terminan con algún brindis o algo, ¿no? Porque nos parece bien importante como asociar, es mucho trabajo y si no lo asociamos a una parte como más de festejo, podríamos irnos desanimando, ¿no? Y eso es como nos organizamos. Pues les hablaba del grupo enlace, ¿no? Que somos esas 6, 7 personas que estamos como en contacto directo con los productores y que hacemos el vínculo con la comunidad de consumidores. Y se fueron creando a lo largo de esos años varias comisiones de trabajo en donde participan también productores y consumidores. Está la comisión de productor, que ella está más a cargo de revisar las solicitudes de los nuevos productores que quieren ingresar o de buscar productores de otros productos, ¿no? Que nos interesarían como tener en la red y que no tenemos todavía. Entonces fueron trabajando una serie de principios y criterios así para analizar quién sí puede entrar o quién no. Y también está la Comisión de Arte y Comunicación, que hace como un trabajo pues muy bonito, hermoso, primero el boletín, hacen un boletín mensual en donde se comparten muchas cosas de los productores, de los consumidores, algunas recetas, etcétera. Entonces es un material de comunicación muy bonito, muy útil, que se reparte en las entregas y hacen como algunas otras actividades en donde vinculan mucho el arte con la cuestión como pues alimentaria y de la producción en campo. Está la comisión financiera, pues que como su nombre lo indica, ve toda la cuestión de finanzas. Y la Comisión de Cero Residuos, que nos pareció muy importante crearla porque el hecho de que se vayan armando pedidos en un inicio requería como muchas bolsitas y muchos empaques, etcétera. No podía haber tantas cosas a granel y poco a poco estamos transitando hacia el cero residuos, con cada vez más cosas a granel. Cada vez más cosas también en empaques como pues que son retornables y otros que son como biodegradables, ¿no? Entonces el trabajo de la comisión ha sido como ir aterrizando ideas para poder mejorar y generar cada vez menos basura. Y lo que hacemos son pues las entregas, que es como lo principal, ¿no? de la gira, pero también hacemos las visitas a los productores. Ya después de la pandemia pudimos rearrancar un poco con eso y pues hacemos talleres, encuentros, etcétera, ¿no? Y bueno, todo lo que nos rige como colectivo es pues el trabajo en equipo, la rotación de rol, el retroalimentar siempre nuestros procesos, el organizar intercambios, encuentros, la reflexión y sistematización. También hemos tratado como de escribir sobre lo que hacemos, que sean en revistas así como de divulgación o incluso en cosas como más académicas, porque
hay académicos que son parte de la red, ¿no? Y que también propician en que se den como ese tipo de, pues, de sistematización, pero siempre tratando de hacer como una sistematización colectiva, ¿no? No de la voz de un académico del grupo, sino que una voz colectiva que la puede guiar y acompañar los académicos que son parte del grupo. Y bueno, siempre la importancia también de la comunicación constante a pesar de la distancia, ¿no? que nos creó mucho la pandemia, y mucho diálogo de saberes. Y pues bueno, tal vez podría acabar acá, solamente decirles que pues sí, nos comunicamos con diferentes herramientas. Hay algo bien lindo que tenemos, que es un grupo WhatsApp que se abre después de cada entrega para que podamos intercambiar invitaciones, reflexiones, recetas, etcétera, ¿no? También lo que comemos o lo que guisamos con lo que tenemos de productos, lo que adquirimos como productos. Y cómo nos financiamos, no voy a entrar mucho en detalles, al menos que tengan preguntas, pero tenemos como un fondo solidario que fue una aportación voluntaria de varias personas de la red. Y tenemos algo que llamamos el giro solidario, que es que en cada entrega, cuando los consumidores vienen por su pedido, pueden, si quieren y pueden, dar el 10% más del monto de su pedido al colectivo para los gastos operativos, ¿no? Más que nada. Entonces, eso es algo voluntario, que lo que hicimos voluntario para no excluir a las personas que no tenían la capacidad económica de poder hacerlo. Porque hay que saber que los precios, o sea, el precio que paga el consumidor es el precio que se le va directo al productor. No somos como un intermediario que tomamos como un margen sobre el precio para funcionar, ¿no? Entonces sí ha sido importante tener ese giro solidario y voluntario para poder solventar como esos gastos operativos. Y también tenemos otro fondo que es un fondo semilla, que es una caja de ahorro para los productores que les permite acceder a préstamos para cuestiones como productivas. Y eso. Acá les dejo como más como recursos por si quieren ver otras cosas, algunos artículos y videos. Y pues acá estamos. Fantástico. Muchísimas gracias, Laura, Gaby. Definitivamente ha sido una presentación muy interesante. Esta jornada académica tiene la finalidad, entre muchos objetivos que tienen que ver con llevar a cabo estudios, charlas, pláticas, debates, conversatorios relacionados con el desarrollo sustentable, pero sobre todo, uno de los objetivos principales es aportar conocimientos teóricos y prácticos para la resolución de problemas reales, ¿sí? De situaciones que van más allá de la escritura de un documento de tesis, una publicación de un artículo. Y hoy nos han dado un ejemplo bastante interesante y bastante objetivo sobre cómo estas prácticas definitivamente se pueden aterrizar de manera directa en pro de los productores y sobre todo este sector que, al menos en nuestro país, y creo que me atrevería a decir que en toda América Latina, es sumamente castigado, ¿sí? Que es el campo. Entonces, en ese sentido, hay un par de preguntas, ¿sí? Que yo quisiera hacerles y sobre todo que servirían como punto de partida para que concluyamos este conversatorio y posteriormente demos la palabra al público. Y la primera de ellas es que nos gustaría saber cómo se lleva a cabo la relación de procesos académicos y ciudadanos en estos proyectos, principalmente con los ejemplos que nos ha dado Laura y complementando con las actividades que realiza Gabriela también a través de las asociaciones civiles. Entonces, pueden tomar la palabra cualquiera, como ustedes gusten. Sí, pues voy yo. La academia es, bueno, es parte... O sea, es parte de la red de custodios, ¿no? De la primera red de la cual les platiqué, ¿no? Y tuvo como un papel fundamental, pues, en la creación de alguna forma de la gira, porque
porque a raíz de que se hace ese curso, y ese curso se hace pues con algunas académicas, es que se detona como ese proceso, ¿no? Pero de entrada, pues eran académicas que tenían ese enfoque de investigación, acción participativa, ¿no? Y el curso mismo que tuvimos fue de metodologías participativas para la cohesión de territorio, ¿no? Entonces es una academia que no, ¿cómo diré? Como que no viene a estudiar un proceso social, sino que es parte de ese proceso social, ¿no? Forma parte del grupo, no va a estudiarlo. Entonces, eso me parece fundamental para que eso funcione, ¿no? Porque cuando va a la academia va a estudiar un proceso social y ya luego termina como su investigación, se retira y ¿qué pasa? Pues quién sabe, ¿no? Pero ahí mismo la academia es como parte de, porque no solamente está presente como por un interés académico, sino que un interés realmente social, ¿no? De ser parte de una comunidad y acompaña el proceso y pone a disposición como algunas herramientas para poder acompañar el proceso, hacer esa cuestión que les platicaba de reflexión en colectivo y sistematización, ¿no? También de los aprendizajes, pero siempre como parte del grupo, no como un externo, ¿no? Correcto, Laura, gracias. Gaby, si quieres aportar algo. Sí, le complemento. Por favor. Justo creo que es importantísimo ese posicionamiento que menciona Laura. O sea, posicionarte significa pues encontrar ese lugar, decir, ok, puedo estar dentro de un proyecto. En este caso, por ejemplo, yo estoy en un proceso de posgrado o puedo ser parte de un equipo de investigación, lo cual no me quita que también soy consumidora, soy productora, vivo en este territorio, me llega el agua de no sé dónde, me llega también la contaminación. O sea, el ubicarte como eso y no pensar el proceso académico como a veces es esta postura pues más objetiva, ¿no? Y decir, es que desde aquí es objetivo y realmente no lo es, porque estamos inmersos en esos procesos. Entonces, pues estos ejemplos que les compartimos hoy es un poco esa invitación a posicionarse dentro, a dialogar, a abrir como esa reflexión más colectiva, porque finalmente, pues como mencionaba Jorge, realmente el reto está en la solución, ¿no? En lo que queremos como solución de los problemas pues, socioambientales, y al menos en estas experiencias hemos visto que las soluciones pues no van a venir de lo individual ni tampoco de lo teórico. Las soluciones es entre todes y entre mucha colaboración. Entonces, pues eso les aportaría. Sí, Gaby, muchas gracias. Sí, y en ese sentido creo que las actividades que ustedes están realizando forman parte de manera directa e indirecta de todos estos objetivos del desarrollo sustentable que están en nuestra Agenda 2030, que al final de cuentas van a convertirse en objetivos que van a complementar acuerdos que vengan posteriormente cuando lleguemos a terminar con los compromisos que están establecidos de manera gubernamental y social inclusive también. Es decir, a nivel personal cada quien hace su trabajo y hace lo que le corresponde en principio, ¿sí? Entonces, definitivamente estas actividades son parte de ese compromiso, inclusive moral, que tenemos hacia el interior en un introspectivo, pues ya sea colectivo o individual, como cada persona, como mencionaba anteriormente. Y bueno, otra pregunta que nos gustaría hacerles a Gaby y Laura es la siguiente. Todas estas investigaciones y este trabajo que involucra la investigación y acción participativa, desde su punto de vista, ¿cómo abona o cómo contribuye a disciplinas como la agroecología, por ejemplo? ¿Sí? Que es una de las principales ramas de la ecología y de las ciencias naturales,
que pareciera que están muy, muy de moda, pero que en realidad se están desarrollando desde hace más de 3 décadas, ¿sí? Pero ahora con el boom de las redes sociales, de las comunicaciones digitales y demás, este concepto se escucha absolutamente en todos lados, pero no es del todo comprendido. Entonces, ¿nos podrían ustedes explicar, por favor, cómo están contribuyendo esta disciplina científica? Bueno, si quieren ahora empiezo yo. Pues como disciplina, si pudiéramos imaginarla como en esas 3 décadas que mencionas, pero justamente creo que parte de lo más importante que tiene, al menos esta, pues también es un posicionamiento de la agroecología, es reconocer los muchísimos cientos y cientos de años de conocimiento campesino. Entonces, si bien disciplinariamente puede tener como esta arista y le nombramos agroecología y ya hay carreras y ahora ya hay posgrados y afortunadamente también hay como una apropiación desde la academia, pero definitivamente también está en diálogo y no solo en diálogo, sino surge de esta base de conocimientos campesinos. Entonces, al menos en el proceso que hicimos en la maestría, en mi maestría, no había como una cosa sin la otra. O sea, no podía yo estar platicando con los meliponicultores sin estar reconociendo esas herencias de la meliponicultura que son, insisto, muy antiguas, muy importantes. Y entonces la agroecología lo que hizo fue simplemente poner como un marco, como decir, bueno, si bien esta arista productiva, por ejemplo, que muchas veces tenemos hacia la apicultura o la meliponicultura, la agroecología a veces la abre, ¿no? Y entonces hay como otras dimensiones que podemos estar viendo y en ese sentido, pues ahorita Laura nos comentará más, pero sí es el cómo las redes, cómo las miradas se van complementando, cómo los saberes se van complementando y en eso creo que pues son aportes que desde tal vez un momento, porque también a veces son ciclos, ¿no? Podemos tener un ciclo dentro de un posgrado, pero justamente cuando nos posicionamos y nos metemos como en estos procesos grupales, termina ese ciclo, pero seguimos investigando desde otras formas, seguimos colaborando desde otras formas. Entonces, pues bueno, creo que es parte de lo bonito, también de lo disfrutable de este tipo de proyectos, que son otras formas de hacer investigación, otras formas también de reconocer diferentes tipos de conocimientos. Cambio. Correcto, muchas gracias. Laura, si gustas complementar, por favor. Sí, pues, bueno, pues en la gira, para empezar, los productores que son parte o como parte de esos principios que les comentaba que estableció como la Comisión de Productores para ser parte de la gira, era que hubiera una producción agroecológica, ¿no? Entendemos por ahí que muchas cosas, primero que fuera como una producción que respetara como el entorno, ¿no? No tratar de evitar cuestiones de monocultivo, de tener como mucha diversidad, ¿no? En los espacios de producción, el no uso de fertilizantes químicos o de plaguicidas, etcétera, pero también la agroecología incluye toda la parte de relaciones sociales, ¿no? No se limita a la cuestión productiva, porque eso podría ser, por ejemplo, lo que es la agricultura orgánica, ¿no? Que es producir pues sin químicos, etcétera. Pero la agroecología es más amplia que la agricultura orgánica, ¿no? Ve como que todas las relaciones de las personas que incluso trabajan en ese sistema de producción, ¿no? Cómo son sus relaciones, etcétera. Y pues cuestiones también de salud, ¿no? De las personas que están ahí, etcétera, ¿no? Entonces, y es difícil, ¿no? Llegar a eso. Muchos productores de la zona, pues no, es difícil pasar de un sistema como muy convencional a un sistema como agroecológico, ¿no? Para ellos también a veces hay mucho riesgo, ¿no? Riesgo ¿qué? Económico, ¿no?
de esa transición. Entonces, lo que tratamos de hacer ahí como parte del colectivo es decir, a ver, sí, o sea, sí queremos en lo ideal que todos los productores que estén sean productores agroecológicos, así, que no usen ningún químico, o sea, todo el paquete, ¿no? Pero también reconocemos que es difícil que lleguen a eso y no van a llegar a eso si no hay un proceso como de transición y de acompañamiento que les permite tener como que cierta seguridad para poder probar y experimentar cosas. Entonces, no estamos cerradas a que haya personas que estén como en transición hacia la agroecología. Y es más, la gira como colectivo acompaña esa transición. Por ejemplo, hay productos o productores que tienen productos como transformados, que implican como pues ingredientes de múltiples orígenes. Y a veces para ellos hay ingredientes que han sido difíciles de conseguir, ¿no? Locales, orgánicos, etcétera, ¿no? Entonces, la pregunta es cómo como colectivo podemos hacer que ya puedan ir consiguiendo esos ingredientes, ¿no? Entonces pasa por compras colectivas, pasa por comprarse, el simple hecho de ya ser parte de un grupo en donde hay productores de distintas cosas, hace que ahora hay productores que les compran a otros algunos insumos para usar en sus propios productos, lo cual no podía suceder antes de ser parte de ese colectivo porque ni se conocían, ¿no? Entonces, como que el colectivo ha permitido esa transición hacia lo agroecológico y en cuanto también a los consumidores, el que puedan, eso que comentaba Gaby, ¿no? Reconocer el trabajo que hay atrás de los productos, todas las prácticas, revalorarlo, ¿no? Porque ya cuando empezamos a ver eso, como que también ya le empezamos a poner otro precio, ¿verdad? Y también que los mismos productores logren como sentirse orgullosos de lo que hacen y que, porque muchas veces y lo que ha pasado mucho con la academia ha sido como que pues menospreciar, ¿no? El saber campesino, ¿no? Y ya estaba el saber científico y el saber campesino y uno más alto que el otro, ¿no? Entonces, es difícil también ya como que, porque hay que volver a trabajar juntos, ¿no? Pero de cierta forma se perdió esa confianza, ¿no? Y se creó como un hueco así entre lo que son los campesinos y lo que son los que no son campesinos. Entonces, la idea también es volver a crear como vínculos de confianza y eso, ¿no? Relaciones ya no de poder, ¿no? Sino como que más igualitarias, ¿no? Correcto. Laura, muchísimas gracias. Creo que estamos en tiempo, terminamos el conversatorio en tiempo, estaba establecido un horario de 11 a 12 al mediodía, son 12:10. Según yo, no tenemos otro evento posterior a este, según el flyer que nos enviaron. Si estoy equivocado, Maribeth, no sé si me puedes corroborar, por favor. Es decir, no hay prisa porque nos vayamos ya, ¿verdad? Así es, doctor, no hay ningún evento Gracias. después. Correcto, muy bien. Entonces, si me lo permiten, Gaby y Laura, quisiera preguntar a las personas que se encuentran en este momento en esta charla tan interesante, si tuvieran alguna duda, algún comentario, alguna manera en la que quieran participar también en este conversatorio, los animo a que hagan todas las preguntas que quieran, los comentarios. Gaby y Laura son personas muy, muy jóvenes que están haciendo una labor bastante interesante, bastante importante. Entonces vale mucho la pena este tipo de pláticas de personas que tienen esta energía y sobre todo que tienen un compromiso tanto académico como moral para con estas disciplinas científicas tan interesantes y que atañen a las ciencias naturales y al desarrollo sostenible. Entonces,
Sí, doctor Marcelino, adelante. No lo escuchamos. Ok, creo que tiene problemas de conexión el doctor Jorge. Bueno, si me permiten, Laura y Gaby, en lo que regresa el doctor Jorge, hay una pregunta en el chat, bueno, un comentario. Implementar técnicas agroecológicas le lleva al productor al menos 2 años en la tierra y, como comentan, con riesgos económicos. Doctor Marcelino, creo que ya... No sé, ¿ya se me ya. oye? Sí, ya lo podemos escuchar. Adelante. Nada más, bueno, como yo doy las clases de epistemología y todo, es cómo establecen criterios comunes, porque Gabriela decía en algún momento es que no se trata de teoría, sino de la práctica, pero yo creo que no es una distancia insalvable, ¿no? Que justo la teoría fortalece las prácticas y las prácticas retroalimentan la parte teórica. Y Laura también decía ahorita de una relación menos asimétrica entre conocimiento científico y conocimiento campesino. La pregunta sería, ¿cuál sería su experiencia de cómo establecen criterios para la combinación? ¿No? O sea, digamos, se pueden estar haciendo cosas, pero de algún modo, ¿cuáles son los criterios de validez en esos lugares de combinación? Es decir, puede haber un momento en que digan, para esto no sirve tal conocimiento, tal propuesta científica, ¿no? Pero también para esto no sirve tal propuesta del conocimiento campesino, ¿no? Entonces, ¿con qué criterios establecen la validez de ese encuentro entre saberes distintos? O sea, tienen criterios. A ver, empiezo, me aviento al ruedo. Creo que justo es, como usted lo decía, es una construcción constante, ¿no? O sea, es estas nuevas teorías que vamos haciendo de investigación participativa, pues justo es eso, justo es, se van generando nuevos criterios, se van generando nuevas metodologías. Entonces, al menos lo que yo he hecho es acercarme a las personas que han tenido esa elección, digamos. ¿Qué otras investigaciones han buscado la integración de conocimientos? Mi camino fue a través de la investigación acción participativa, de la transdisciplina, y entonces recorro, digamos, otras investigaciones que también buscaron generar esos puentes, esos diálogos. En gran medida he visto que los criterios como de validez van sumamente acompañados de los criterios de pertinencia. O sea, no solamente es que algo sea científicamente válido, sino que además se acompaña de el que sea pertinente para el grupo que lo está haciendo. Y otra cosa es las evaluaciones constantes en el grupo, como decía Laura, no es una extracción de un saber, yo sistematizo y lo pongo en otro lado, sino ese compartir con la misma diversidad de conocimientos. Ahí mismo se pueden establecer también criterios de validez, porque al estar regresando en el mismo momento, o sea, de estar generando ese conocimiento, de estar regresándolo en el grupo, ahí mismo también existe como una validación. Evidentemente también hay muchas formas, muchos lenguajes y siempre van a haber como estos huecos que creo que es como un reto bonito el no perder de vista criterios de evaluación constante, criterios como de retroalimentación, pero sí es un camino que al menos a mí me gusta tomar de puentes, ¿no? De puentes de distintos tipos de conocimientos y de distintas aproximaciones académicas. Y le paso la palabra a Laura. Sí, pues coincido en que, bueno, por ejemplo, nosotras una herramienta que usamos mucho son como esos espacios como de encuentro y de diálogo, ¿no? Entonces,
todo lo que se hace está tallereado, está, ¿no? En todo se invita a la comunidad a participar y a crear juntos, ¿no? Y pues cada quien desde su propio como bagaje, ¿no? Están personas que vienen de diferentes lugares, con diferentes pues experiencias, etcétera, ¿no? Y todo se va como construyendo así en lo colectivo, claro, con las personas que participan, ¿no? En este momento también. Entonces, pues ha sido mucho así como de eso, de reflexión. Y no es decir que hay un conocimiento que no vale y uno que vale más, sino que todos valen y cómo siendo parte de una misma comunidad podemos hacer que las cosas vayan avanzando, ¿no? Pero en nuestro caso, verdaderamente la academia está presente como cualquier otro perfil, ¿no? O sea, no ha sido como que la academia como tal no impulsó a la red, ¿no? Entonces, hay académicos dentro de la red que abonan desde su conocimiento, etcétera, así como los productores abonan desde sus experiencias y, de vida y de producción, ¿no? Entonces, como no ha sido como tal un proyecto de investigación, creo que también ha sido como más fácil, ¿no? Pero el punto es crear espacios de diálogo, de reflexión y de retroalimentación siempre como en colectivo y permitir que en esos espacios se generen como relaciones como de confianza, bueno, que se genere eso en la red en general, siempre como relaciones como muy de confianza para poder permitir la apertura, ¿no? Y la apertura al diálogo, ¿no? Y a que yo me sienta que yo pueda compartir sin que tú me vayas a juzgar o que tú vayas a pensar que yo soy menos y pues sé menos, etcétera. Entonces, eso es difícil porque pues al final la gente carga con un pasado, ¿no? Con experiencias también de vida que han hecho que a algunos les hacemos sentir menos y a algunos se sienten menos, ¿no? Por todo lo que han vivido, ¿no? Entonces, lograr como recuperar esa confianza en sí mismo para poder tener también esos espacios como de diálogo, ¿no? Y poder como abonar todos a esa reflexión colectiva, pues es un reto, ¿no? Pero siempre el reto, o sea, siempre el punto es abrir esos espacios. Gracias. O sea, es que me pareció interesante esta parte que decía Gabriela, digamos, de un criterio de pertinencia, ¿no? Entonces, pertinencia respecto a las metas y objetivos planteados, ¿no? Para encontrar, ya el modo de realizarlo puede ser el diálogo, recuperar, porque si bien a veces, digamos, ciertos conocimientos científicos se vuelven impertinentes dadas las circunstancias y las mediaciones necesarias, yo a veces también hago referencia de que hay gente que no tiene experiencia, porque lo que pasa es que ha repetido una misma necedad durante 20 años, ¿no? Dicen, más abre el diablo por viejo que por diablo, pero yo creo que a veces no solo la experiencia sirve, sino que tiene que ser una experiencia pertinente, ¿no? Y entonces, digamos, a veces a gente con cierta experiencia, más bien se enfrenta con poderosas necedades. Yo, pensando desde el ámbito académico, hay maestros que dicen, es que llevo 15 años haciendo esto, y entonces tratan de darle una validación por experiencia y más bien da pánico, porque dices, entonces no te has movido en 15 años con todo lo que ha cambiado, ¿no? Entonces, este criterio de pertinencia me parece bastante compatible para armar el diálogo que sea pertinente respecto a objetivos, y entonces sí tenemos una referencia para corregir experiencia y para corregir conocimientos demasiado lejanos a la práctica cotidiana. Entonces, muchas gracias. Perdón, ya estoy de regreso, es que el internet también me falló. Tenemos una pregunta que están haciendo aquí a través del chat, es una pregunta que hicieron en privado. Dice que tanta renuencia han encontrado entre los productores para confiar en la red y hacer uso de un medio diferente de comercializar sus productos y en su caso hasta de cambiar su forma de cultivarlos.
Esta pregunta la hicieron en privado, si gustan contestarla, por favor. Más para Laura. Para Laura. Pues no siento que hayamos encontrando renuencia. Pues en realidad, o sea, en un inicio se creó con las personas que ya estaban como, que formaron parte como de esas giras de aprendizaje que les dije, y de ahí mismo surgió esa propuesta, ¿no? De los productores que estaban ahí. Entonces, más bien, para quienes no éramos productoras, era como que, pues agarremos esa idea y qué podemos hacer con eso, ¿no? Y entonces seguir trabajando esa idea, pues con ellos, ¿no? No ha sido como que, sí, agarramos esa idea, vamos a ver qué podemos hacer entre nosotras y ya de ahí regresamos con una propuesta con ellos. No, todo ha sido como esa construcción, ¿no? Colectiva, y en camino se fueron sumando otras productoras, productores, pues que precisamente como que, veían como un interés en volverse parte de, ¿no? Entonces, en realidad no fuimos a buscar a nadie que no quisiera ser parte de, ¿no? Más bien como que, más bien nos vinieron a buscar, ¿no? Para integrarse, tanto productores como consumidores. Entonces, sí, y cambiar sus formas de cultivo, pues es que, bueno, tampoco es que hayamos cambiado totalmente formas de cultivar, ¿no? Si había de plano como que cosas que no veíamos como que iban hacia la agroecología, pues no, ¿no? O sea, no iban a entrar. Pero me refiero a esa sustitución, ¿no? De insumos poco a poco, etcétera. Pues no ha habido como que personas que dijeran, no quiero, porque justo lo que se necesitaban era como el apoyo de otras personas para poder lograrlo, ¿no? Entonces, en realidad todos están como en esa dinámica y creo que hasta está como, pues lo padre de eso es que hay como esa apertura a acompañarnos para esos cambios, no a decir, a ver, tú cámbialo y tú resuélvelo. No, sino que nos gustaría como comunidad que esos insumos se cambiaran o esos empaques se cambiaran. ¿Qué podemos pensar como comunidad para acompañar ese cambio y no solamente dejarlo en la cancha del productor como de forma individual, ¿no? Entonces, pues, o sea, ha sido como para mí todo positivo en ese sentido, eso, ¿no? Correcto, Laura, muchas gracias. Gaby, no sé si tú querías complementar algo o con la respuesta de Laura consideran que es suficiente. Sí, no creo que al menos en mi experiencia, surgió un poco, o sea, es todo el tiempo motivado de entender diferentes realidades, ¿no? O sea, no se trata de imponer, no se trata de explicar, porque a veces también tenemos esa actitud de te voy a explicar por qué esto es mejor que esto, tampoco. Se trata de realmente escuchar cuál es la realidad del otro y desde ahí buscar puntos, y sobre todo muchas veces nos pasa, y creo que tiene que ver por el momento histórico que estamos, que hay tantos problemas, tantas crisis, que a veces esa misma problemática nos inspira a buscar la solución conjunta. Entonces, creo que algunos de estos espacios que surgen de problemáticas son inspiradores y entonces hay como esa disposición de encontremos juntos alguna alternativa y pues desde ahí sigamos dialogando y sigamos viendo pues qué nos funciona, ¿no? Eso nada más. Sí, exactamente, sí. Desde el punto de vista de la transdisciplina, que es algo que nos enseñaban desde que participábamos en la maestría, en esta maestría de estudios transdisciplinarios que se ofrece en el Centro Ecodiálogo de la Universidad Veracruzana. Algo que era muy recurrente era hablar de las realidades que vivían cada una de las personas que se enfrentaban
No sé si hay alguien que tenga alguna otra duda, algún comentario que quiera hacer antes de que nos despidamos entonces. Recordarles que en la caja de diálogo del chat, bueno, ya está aquí el link para revisar el programa de la jornada académica, ¿sí? Para que puedan organizarse en tiempos para aquellas personas que van a seguir participando en este evento. Y bueno, reiterar si hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Parece que ya no. Sí, habemos 31 personas conectadas, pero creo que ya nadie quiere participar. ¿No tiene alguna pregunta? Bueno, entonces en ese sentido nos restaría únicamente despedirnos, agradecerle muchísimo a Gabriela y a Laura su participación. Ha sido sumamente interesante. Este es el tipo de charlas que necesitamos escuchar todos los días para salir de lo cotidiano. En lo particular me gustaría comentar que, bueno, a Laura no tengo el gusto de conocerla desde hace mucho tiempo, pues es esposa de un buen amigo mío. Y bueno, a Gaby la conozco ya desde hace muchos años, conozco su trabajo, sus trayectorias, entonces créanme que se ha hecho un esfuerzo bastante considerable para que ellos estén aquí con nosotros. ¿Sí? Esperamos que esta plática haya sido muy productiva, que haya abierto el panorama sobre todo de estas problemáticas que estamos abordando desde nuestras casas, porque la realidad es que muy pocas de las personas que estamos aquí hemos estado el tiempo suficiente en campo para entender cómo es la vida más allá de la cotidianidad. Entonces, les agradecemos mucho, Gaby y Laura. Se les harán llegar sus constancias de participación correspondientes y pues que tengan muy buena tarde a todos. Yo también me despido. Nos vemos mañana y en el transcurso de la tarde también para continuar con nuestra jornada académica y posteriormente el sábado. Muchas gracias.